Un buen día para todos. Qué alegría poder dirigirme a ustedes nuevamente en este especial. Hoy tenemos pues un programa muy especial. Por supuesto que ha sido también pues, una petición de muchísimos de ustedes, los cuales nos han solicitado que hagamos ahora un programa con un especialista en cuanto a qué es lo que debemos hacer, e inclusive la información que hoy estamos recibiendo, ya que hemos iniciado todo este tema de la vacunación. La vacunación ha iniciado hace aproximadamente 8 meses o algo así en el mundo y en varios países. Ya ha venido avanzando de una manera, pues creo que a un ritmo interesante. Países como Colombia, obviamente, donde se inició un poco lento el tema de la vacunación, pero ya tenemos un ritmo significativo, donde tenemos ya más de 30 millones de personas, en el caso particular de Colombia, vacunadas con mínimo una sola dosis. De manera que esto sigue avanzando. Sin embargo, hay muchas inquietudes que se tienen al respecto. Y para eso, pues quiero decirles que el día de hoy nos está acompañando el médico epidemiólogo, el doctor Ryan El Barkachi. Él en este momento se encuentra en Beirut, en el Líbano. Él es colombiano. Se encuentra, sin embargo, allí, en el otro lado del mundo. Y él es el que nos va a estar acompañando en este día, pues respondiendo, elucidando muchas de las inquietudes que se tienen, pero también ilustrando los diferentes temas que para nosotros son de suma importancia en esta etapa en la cual nos encontramos. Bueno, doctor Ryan, primero, pues aquí con un saludo muy fraternal y por supuesto, pero muy agradecido de poder tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por regalarnos este tiempo tan valioso a todos nosotros y a todos en la ICT en el mundo. Doctor Jimmy, gracias a usted por la invitación. Definitivamente estos espacios son muy importantes para que entre todos podamos comprender algunas cosas que en muchos momentos son muy técnicas y que los profesionales de salud a veces no las sabemos transmitir de manera sencilla o simple para que la mayoría de personas podamos comprenderlas. Y de verdad estos espacios son fundamentales. Usted, doctor Chamorro, que tiene tanta audiencia en tantos lugares, pues para mí antes es un placer poder acompañarlo y ahorita en esta charla estamos en disposición de poder responder en la medida de lo posible todas las dudas que se puedan tener con respecto a esto. Bueno, doctor, hay muchas inquietudes. Bueno, vamos a comenzar con una. En esta etapa, por ejemplo, en la cual nos encontramos, donde tenemos una población significativa que ya ha sido vacunada, todavía naturalmente falta todavía demasiado por llevar a cabo. Tenemos mucho por delante en países como Colombia, el Perú, países como Ecuador, Argentina. Aquí también lo están viendo desde Chile, se ha venido avanzando. Sin embargo, ahí también tenemos una situación de confinamiento y de restricción, por ejemplo, en el caso de Chile particularmente, en cuanto a lo que tiene que ver los vuelos, o sea, el transporte aéreo. Diferentes situaciones que están ocurriendo en Estados Unidos con ocasión de todo este tema de la variante. Todo esto también se lo vamos a preguntar en su debido momento, doctor. Pero en este momento, por ejemplo, si yo ya estoy vacunado y tenemos muchas personas, pero muchísimas, me están viendo que han sido vacunados por lo menos con una sola dosis, y hay muchos que ya tienen pues la dosis completa, la doble o la monodosis. ¿Debo seguir usando el tapabocas y debo evitar el contacto cercano con los demás? Es una muy buena pregunta. Yo quisiera iniciar mostrando un detalle fundamental. Si tenemos la vacuna Pfizer o la vacuna Sinovac o cualquiera de las otras vacunas únicas, vamos a tener una cobertura aproximada del 60%, entre el 57 y el 60%. Es decir, que una sola dosis me cubre o me da una probabilidad del 60% de evitar un riesgo de complicarme, de enfermarme gravemente, de llegar a una unidad de cuidado intensivo y pues Dios no quiera fallecer. Por eso es fundamental cumplir con todo el esquema de vacunación. Cuando se pone la segunda dosis,
Ya este cubrimiento del 60% en la mayoría de estas pasa a un 93%, 92%, según la vacuna que tengamos, digamos, aplicada. Pero para que no se nos olvide, hay que tener en cuenta que el vacunarse no evita que nosotros nos contagiemos del virus, sino que evita que nos compliquemos en ese porcentaje, que tengamos una enfermedad grave, que ingresemos a una unidad de cuidado intensivo o que llegamos a fallecer al obtener este virus. Pero sí lo podemos volver a tener, o sea, nos podemos contagiar y lo podemos transmitir. En ese sentido, a pesar de estar vacunado y a pesar de disminuir el riesgo de tener complicaciones graves o de pronto de muerte, podemos nosotros infectar a otras personas que no estén vacunadas y que pueden tener riesgo también y asimismo enfermarse gravemente o llegar a fallecer. Por eso, las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social, el uso de tapabocas y digamos, el lavado de manos frecuentes, es decir, también la higiene de la tos en caso de tener, que es poder no toser enfrente de la gente y demás, son medidas que deben de mantenerse por lo menos hasta que nosotros en el mundo entero podamos tener estabilidad en términos de la cantidad de gente que se enferma, se complica gravemente y llega a fallecer por este virus. Y como usted muy bien lo dijo, el ejemplo de Chile es fundamental para comprender esto. ¿Por qué Chile en algún momento que se vacunó tanta población y tan rápidamente tuvo que volver a ingresar en un confinamiento? Precisamente porque este virus, como cualquier otro virus, de hecho los virus son unos seres inteligentes, por decirlo de esa manera, tienen la capacidad de sobrevivir y mutar, y esa capacidad de mutar hace que podamos nosotros no identificarlo, nuestro sistema inmunológico, y volver a desarrollar enfermedad. Por eso ahora la variante Delta, que es una mutación del virus inicial, está generando nuevamente este tipo de complicaciones. Entonces en Chile probablemente lo que haya ocurrido es que a pesar de estar vacunada, la gente no tomó las medidas necesarias, se siguieron infectando y tocó volver a entrar en un confinamiento. Por eso, para responder completamente ahora sí esa pregunta, el uso de tapabocas, el distanciamiento es esencial aún estando vacunado, con una, con dos dosis o quizás dentro de poco para algunas vacunas con la tercera dosis. O sea, digamos lo que pasó ya hablando acerca del tema de Chile, doctor, que es algo muy parecido a lo que ya ahora está ocurriendo en Estados Unidos, es que, como decimos aquí en Colombia, es que se relajaron. O sea, la población se relajó, lo tomó con tranquilidad, ya se pensó que estamos en la nueva normalidad, porque eso es lo que se veía, eso es lo que se ve en las calles, por ejemplo, en ciudades de Estados Unidos, cero, en lugares, en tiendas, cero tapabocas, inclusive, por ejemplo, eran notorios los avisos que ponen digamos, en las tiendas, donde decían, si usted tiene la vacunación completa, pues el uso de tapabocas es opcional, pero si no ha sido vacunado, por favor, emplee el tapabocas. Casi que lo dejaban a que la persona defina si usa el tapabocas o no, pero nadie usaba tapabocas. En otras palabras, se relajaron en Chile, se relajaron en Estados Unidos frente a la variante Delta, se minimizó el efecto de la variante Delta. Sí, y nos relajamos en Colombia y en Latinoamérica y en todo el mundo. Es decir, esto pasa también porque si nos hubiésemos vacunado masivamente, como realmente debería de haber sido, probablemente sí nos hubiésemos podido quitar el tapabocas como ocurrió en algunos otros países. En uno esencialmente, porque se vacunó y se logró esa inmunidad colectiva o de rebaño en un gran porcentaje, y eso permitió entonces que se pudiera mitigar ese riesgo de que las otras variantes, es decir, evitar que esas otras variantes infectaran tanto y tan rápido y tener que volver a esos momentos de confinamiento y de complejidad en la salud pública, ¿no?, de cada uno de los países. Así es, mi doctor. O sea, de ahí, digamos, de ahí se desprende también, de aquí, de lo que usted nos está hablando, doctor, es que definitivamente
en medio de todas las medidas que se están tomando, por supuesto, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, sumado a todo eso, pero definitivamente algo que es indispensable, algo lo cual es absolutamente necesario, es la vacunación. O sea, definitivamente necesitamos más personas vacunadas, porque en países, por ejemplo, como Colombia, definitivamente el que no se ha vacunado es porque no ha querido hacerlo. O sea, no solamente en Estados Unidos, que ya se ve pues que los lugares de vacunación básicamente están vacíos, pero básicamente ya tenemos en algunas ciudades y en varios lugares, en varios países, donde estamos como entrando en una barrera, encontrando como una resistencia, como si ya, digamos, el ritmo de vacunación seguramente se trata de mantener, pero pareciera que estuviera bajando, porque en países como Estados Unidos llegaron a inocular pues 4 millones de dosis en un día, de repente se bajó a 1 millón de dosis. Hoy, por supuesto, es una cifra pues muchísimo menor. Algo así está como que uno como que ve que es la tendencia como para donde va países como Colombia. ¿Qué poder hacer ahí en esa situación? O sea, entonces, ¿cuándo vamos a salir de esto? Si no nos vacunamos masivamente y digamos en el mismo momento o durante un lapso de tiempo corto, la mayoría de personas no vamos a salir de esto y de hecho, les adelanto, probablemente hasta septiembre, octubre vamos a tener en Colombia el cuarto pico. Y si seguimos así vamos a tener un quinto y un sexto pico, porque no vamos a estar cubiertos y van a seguir saliendo más variantes y esto va a complejizar todo. Hay varias cosas que hemos dicho y que se les ha hecho saber también en alguna medida al ministerio y algunos entes territoriales, como alcaldías y gobernaciones en departamentos, y es, mira, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Es decir, si colocaron centros de vacunación masivos, grandes, lindos, como por ejemplo en el caso de Cali, espectaculares, la gente fue inicialmente de manera masiva, ya ahora no está yendo tanto. Pues hombre, vamos al territorio, identifiquemos las personas que no están vacunadas, hagamos una campaña de sensibilización masiva, que se vayan los profesionales de salud a buscar y en 5 minutos, ¿usted está vacunado o no está vacunado? Venga, le explico por qué la vacunación es importante e inmediatamente vacunar. Eso es algo que debe de hacer, digamos, un ente de salud, que es el ente rector de la salud del ministerio y las secretarías de salud, buscar a la población. ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que no tienen o tiempo porque tienen que ir a trabajar, no tienen tiempo porque es una ama de casa que tiene 2 o 3 hijos en su casa y como los niños no están yendo al colegio los tiene que cuidar, o personas que no tienen posibilidad de trasladarse hasta el centro de vacunación así sea muy cercano, o porque no tienen con qué pagar el bus para ir, o porque hay muchos factores alrededor de eso que pueden limitar de que estas personas vayan a esos centros. Quienes fueron son los que tienen acceso a medios de transporte, que su carro, que su moto, que tienen acceso a mucha información por redes sociales y demás, o porque tienen tiempo también para ir. Pero en Colombia hay mucha gente, más del 40% es pobre, más del 40%, el 50% es informal en su trabajo. Y no crean, dice por ahí, dice 3,000 pesos que puede costar, o 4,000, 5,000 pesos que puede costar el pasaje de ida y vuelta, pues con eso pueden comer por lo menos un desayuno o una comida, una familia de 2, 3 personas. Entonces tenemos que ubicarnos en que muchas personas sí quieren vacunarse, pero no pueden ir. Por eso el Estado también debe tener la capacidad de llegar allá. Y yo creo que identificar esas cosas es fundamental para que podamos salir adelante y podernos volver a reactivar, no solamente económicamente, que es lo que más están hablando, sino socialmente, porque el ser humano primero es un ser social. Segundo, en nuestra cultura latinoamericana somos muy dados a la amabilidad, al abrazo, al beso, al estar cerca, al cariño, al poder expresar esas emociones. Nos gusta la fiesta de una u otra manera, es responsable, digamos algunos,
la compañía, ir al cine, los que pueden. Es decir, son muchas cosas que en nuestra cultura se necesita de la compañía del otro, y si seguimos limitándonos así, pues vamos a tener problemas luego, por ejemplo, del orden emocional, el orden mental. Hay muchas personas ahora con depresión, con ansiedad, y eso tenemos que mirarlo. Es decir, ya pasamos, y quiero dejar un concepto aquí, discúlpeme lo técnico, de una pandemia a una sindemia. La pandemia habla solamente de salud. La sindemia es cuando un problema de salud grande, que es una pandemia, pasa a tener efectos en lo social, en lo político, en lo económico, y eso ya es algo mucho más complejo y más grande. Entonces, hoy día el COVID-19 no es una pandemia, es una sindemia. Entonces, tenemos que verlo desde todos los aspectos, y por eso en Colombia lo social, lo económico y estos factores son fundamentales para definir las estrategias para, en este caso, vacunar masivamente y evitar que esto se prolongue. Bueno, yo creo que aquí tenemos un nuevo término para muchos de los que en este momento nos están acompañando aquí en este especial. Y al escucharlo, pues todos, yo creo que es cuando usted está hablando para sentados, esperando que sí, definitivamente estamos en una sindemia, ya que usted pues, nos ha mencionado ese término y nos ha explicado, nos ha definido pues, en qué consiste, pero sin duda alguna, y más aún en países como los nuestros, países latinos, donde naturalmente la cercanía es tan importante. No es así que pues a veces uno se ve con una persona y hasta uno no sabe cómo saludar, porque claro, obviamente está el puñito o está el codo y hasta ahí es donde uno tiene que llegar. Y a veces, digamos, ya desde el punto de vista de nuestra cultura uno piensa, estoy como quedando un poco como frío en el saludo, y todo esto pues seguramente da lugar también a malentendidos, pero creo que usted aquí ha dicho algo muy importante. O sea, este es un tema de una comprensión de salud pública, porque digamos, claro, ustedes, su señoría es epidemiólogo, veo que también pues podríamos decir, tiene un concepto muy claro de lo que es la salud pública, o sea, a nivel de saludista, porque este es un tema que hay que comprenderlo desde ese ángulo. Según entiendo, el saludista es aquel que tiene un entendimiento no solamente médico, digamos, en el estricto término de la palabra tradicional que conocemos todos, sino de lo que está ocurriendo en diferentes lugares, como por ejemplo el caso de Colombia. Y eso es totalmente cierto, que eso es lo que encontramos en cuanto a lo que tiene que ver la realidad social de Colombia. Bueno, aquí también, bueno, por cierto, este es un llamado entonces a nuestro sistema de salud, a nuestras secretarías de salud, tanto municipal, departamentales, a nuestras autoridades de salud. Hay que ir, entonces, totalmente, hay que ir a los barrios, hay que ir a los lugares, porque eso es lo que en este momento estamos ya entendiendo. No se puede únicamente desde un ángulo tan cerrado, tan cuadriculado, como decimos en Colombia, de poner un puesto de vacunación y que todo el mundo venga y no es así. Ahora creo que estamos en esa etapa donde hay que ir. Creo que ya con esto nos queda un poco más claro de que esto es una responsabilidad compartida de las entidades, digamos, estatales, gubernamentales, de todos los órdenes, de ir a la población, de ir a los barrios, ir seguramente con vehículos móviles o establecer casetas, bueno, obviamente con todas las medidas que son necesarias, obviamente que médicamente, pues, digamos, ustedes como médicos ya saben cómo es un poco mejor el tema, pero también de ir a la gente y explicarle, ir a un barrio y quizás en la calle, una reunión un poco informal, explicarle a la gente acerca de las vacunas, responder inquietudes que se tengan, que la población eventualmente en una calle, en un barrio puedan tener, y pues hacerlo masivamente. Yo creo que creo que esto es algo, un llamado muy importante, pero también obviamente, también el poner de nuestra parte, también como población, y estar dispuestos naturalmente a tomar una decisión tan importante, no solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista de sociedad, porque lo que nos ha quedado claro es que esto es algo lo cual vamos a poder
vamos a poder salir adelante no de manera individual, sino de manera colectiva. O todos ganamos, según entiendo, poniéndolo, digamos, en mis palabras propias, o todos ganamos o todos vamos a seguir perdiendo. Porque mientras no lleguemos a ese punto, todavía estamos ahí, todavía estamos como perdiendo desde el punto de vista, digamos, globalizado, pues la batalla, digamos, contra esta pandemia. Doctor, y bueno, aquí hay otros temas. En un pasado, pues todos recuerdan que se tomaba la temperatura. Entonces ya, pues no a través, obviamente, de los medidores tradicionales que antes conocíamos, sino con esos medidores que lanzan un pequeño rayo en la mano, en la frente. Bueno, ya no se pide eso. Inclusive se empleaba la desinfección del calzado, de los zapatos. ¿Por qué ya no, eso ya no se está empleando? Porque eso ya no está siendo una recomendación por parte de las autoridades de salud. Vemos que, no sé si en todo el mundo, pero al menos en muchos países del mundo. Ahí hay dos cosas que hay que mirar. Desde el punto de la salud pública, el tomar la temperatura y hacer la desinfección de los zapatos puede generar una sensibilización. Entonces, podría decir que ponen alerta un poco más a la gente para que estén cuidado de que tiene que estar pendiente de que tiene síntomas, de que tiene que estar pendiente de que permanentemente debe estar lavándose las manos o el uso de alcohol en su defecto. Pero si nos vamos a lo estrictamente técnico, realmente no es algo que sea muy efectivo, porque si hablamos de que el 80% aproximadamente de las personas que se enferman o que adquieren el virus, no desarrollan síntomas, pues de 100 personas, 80 no van a tener fiebre o van a tener síntomas leves que no necesariamente va a desarrollar fiebre. Entonces, ¿qué tan efectivo es tomar la temperatura si realmente en muchos de los casos, así tenga el virus, no va a desarrollar, digamos, síntomas o los va a tener muy leves y en muchos de los casos no aumento de la temperatura? En el caso, por ejemplo, de los zapatos, pues realmente no es algo que disminuya, porque es que el contagio se da por partículas de gotas de saliva que se transmiten a través de la voz o del habla. Entonces, es más importante el uso de tapabocas y también el lavado de manos, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, que limpiar los zapatos. O sea, es muy complicado que la gente se toque los zapatos y vaya y se mande la mano a la cara. Entonces, si se toca los zapatos y se lava las manos, pues ya hasta ahí llegó la transmisión. Entonces, realmente esas dos medidas en términos de efectividad no tienen mucho que aportarnos, pero sí en términos de salud pública nos sirve para mantenernos sensibilizados en las medidas de bioseguridad y en el control de los síntomas. Entonces, eso ya depende de los tomadores de decisiones. Lo otro es que, digamos que la manipulación de estos elementos también puede llevar a un mayor riesgo de contagio, porque, por ejemplo, si no es solo una persona la que coge la pistolita y toma la temperatura, pues transmitirlo de una mano a otra sin la adecuada limpieza, pues también es un riesgo de contagio. Y lo otro que nosotros vemos, y ahí sí ya me voy a meter en un tema de pronto un poco sensible, y es que la mayoría, si no han notado, ¿no? A uno le tomaban la temperatura y aparecía con 35,5, 36, y eso es prácticamente como si uno estuviera muerto. Y no es una temperatura de un ser humano vivo. Entonces, muchos de esos elementos tecnológicos venían con alteraciones, no eran buenos. ¿Y por qué digo que me voy a meter en un tema un poco sensible? Porque en mi opinión personal, eso terminó siendo una medida más de orden económico del mercado, de vender masivamente este tipo de elementos, que lo que en el fondo realmente terminó siendo
eficiente en su utilización. Para nosotros en salud es fundamental el lavado de manos. De hecho, avanzamos muchísimo cuando descubrimos que lavarnos las manos evitaba infecciones y muchas muertes. Entonces, para dejarlo, digamos, ya concreto, más que la toma de la temperatura, más que la limpieza de los zapatos, es fundamental que tomemos el distanciamiento necesario, el uso correcto del tapabocas, no aquí abajo, no en el codo, como muchos lo hemos visto, sino encima de la nariz y las buenas medidas de bioseguridad, es decir, el distanciamiento, el lavado de manos y el buen uso del tapabocas. Pues, doctor, las vacunas que en este momento se están administrando, ves que son múltiples, actualmente nos protegen de la variante Delta, porque la variante Delta es algo que estamos escuchando todos los días. Y se habla acerca de que podemos llegar, como usted ahora lo advertía, a otro pico de la pandemia. Quién sabe, finalizando septiembre, octubre, como nos decía. ¿Las vacunas nos protegen de esta variante? Sí, hasta lo que hemos visto en los estudios que nos han mostrado, sí nos protegen. Sí protegen contra la variante Delta. Sin embargo, cabe aclarar de que esa protección no evita que nos contagiemos del virus. Y al ser esta variante tan contagiosa, porque es 3 veces más contagiosa que las variantes iniciales, es decir, que el virus primitivo, por decirlo de esa manera, si el virus primitivo una persona contagiaba 2, esta variante Delta una persona puede contagiar de 6 a 8 personas. Entonces, así nosotros estemos protegidos, así podamos nosotros tener una tranquilidad siendo vacunados de no enfermarnos gravemente, sí podemos transmitir el virus a muchas personas más. Entonces, lo importante aquí es entender, 1, que debemos de vacunarnos, y 2, que debemos de seguir con las medidas de bioseguridad para cuidar a nuestros seres queridos, nuestros amigos y a los desconocidos. Lo que usted decía hace un rato, doctor Jimmy, no es solamente pasamos de la responsabilidad individual para poder obtener una responsabilidad colectiva, es decir, un efecto colectivo. Entonces, cada uno aporta su granito de arena para que todos en conjunto entonces podamos tener un beneficio. ¿Podemos hacer algo para evitar que aparezcan nuevas variantes del COVID-19? Porque es que, digamos, sí, han aparecido algunas variantes. Ahora, por supuesto, la más conocida, la actual, digamos, como usted ahora nos aclara, que es mucho más contagiosa que la variante Delta. ¿Pueden aparecer entonces nuevas variantes? ¿Pueden aparecer variantes que eventualmente podrían ser más peligrosas, por ejemplo, aún más contagiosas que la Delta o aún más, digamos, aún más mortales? ¿Eso puede ocurrir en este momento? Y si es del caso, ¿podemos hacer algo que evite la aparición de nuevas variantes del COVID-19? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y de pronto mi respuesta va a ser una respuesta que no va a poner feliz a mucha gente, pero hay que decir la verdad, hay que decirla. Los virus, como lo dijimos hace un rato, son unos seres supremamente inteligentes y ellos mutan fácilmente para adaptarse y seguir viviendo. Más que todos los virus con material genético de tipo ARN, como es este. Hay unos que son de ADN y hay otros que son de ARN. Los de ADN mutan, pero son más estables en su estructura y mutan más lentamente. Mientras que los virus de ARN, como el SARS-CoV-2, que es el del COVID-19, mutan mucho más fácilmente. Entonces, este tipo de virus va a seguir mutando. Ahora bien, si nosotros estamos vacunados masivamente, la mayoría, esa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, como se escucha más en los medios, pues este virus, a pesar de que vaya mutando, va a ser cubierto por esta inmunidad y no va a ser tan grave, tan agresivo y no va a llevar a tantas complicaciones. Por eso es tan importante llegar a vacunarnos. Y lo voy a comparar, de pronto es una comparación un poco
eh, mm, digamos, grosera, por decirlo de esa manera, con el virus de la influenza. El virus de la influenza en su momento también generó una pandemia, también mató mucha gente, y luego de que empezamos a vacunarnos y que todos empezamos a tener un grado de inmunidad frente a este virus, de todas maneras siguió viviendo y siguió mutándose, pero ya no mata tanta gente de la manera en que la mató en su momento en que generó la pandemia. Y si nosotros vemos a los mayores de 60 años generalmente y a casi toda la población, ya nos dicen que cada año tenemos que vacunarnos de influenza. Eso quiere decir que este virus de influenza cada año muta y obtiene muchas mutaciones, y las vacunas que sacan es para cubrir estas nuevas mutaciones. Es decir, que lo más probable en un corto a mediano plazo es que nosotros vayamos a tener que vacunarnos frecuentemente cada año, probablemente como con la influenza, para evitar que estas mutaciones de estos virus sean tan graves en términos de la afección en salud a los que los contagiemos. Entonces sí, va a mutar, sí, va a mantenerse vivo, y probablemente lo único que nos salve de llegar a efectos graves, de muertes y complicaciones, ingresos a cuidado intensivo, es que podamos vacunarnos masivamente. El no estar vacunados nos convierte eventualmente en foco y gestación de nuevas variantes. Exactamente, sí. De hecho, solo con que el virus entre a nuestro organismo está susceptible de que se mute. Es decir, el virus que le entra a uno al cuerpo y que de pronto lo enferma a uno no es el mismo virus que uno le transmite a otra persona. Entonces, imagínense cuántas variantes puede tener. Ahora bien, son variantes muy pequeñas que el sistema inmunológico puede identificar con una vacuna, ¿sí? Pero si nosotros no nos cubrimos con la vacuna, pues este virus va a poder mutar mucho más fácil, más fuerte, porque la vacuna lo que hace es generar anticuerpos. Entonces, entra el virus, genera anticuerpos, mata el virus rápidamente y es menos probable que contagiemos a otro. Ya es otro virus diferente, esta persona pasa el mismo ejemplo que lo que acabé de decir, y entonces imagínense cuando ya haya pasado a 5, 6, 7 personas, cuántas mutaciones tendrá, y probablemente ya no sea muy diferente al que infectó la primera persona. Por eso la variante, por eso hemos visto, hay variante alfa, beta, delta, teta, hay varias, de hecho son muchas, pero las más significativas son estas que estamos hablando. Pero si vamos a lo estrictamente biológico del virus, hay muchísimas, cientos de variantes del SARS-CoV-2. O sea, digamos que en una persona no, o sea, el cuerpo, digamos, de una persona no vacunada es, digamos, es un laboratorio a la hora de la verdad de variantes, más que el cuerpo de una persona que sí está vacunada. O sea, quiero decir... Exactamente. Sí, o sea, la variante, o digamos, cualquiera de estas variantes, la primitiva o cualquiera de estas, cuando ingresa en el cuerpo de una persona que no está vacunada, pues se encuentra entonces un ambiente absolutamente amigable. Y entonces ahí se va a poder reproducir, porque eso, los virus, ¿qué es lo que hacen? Digamos, lo que hacen es reproducirse. Entonces se encuentran, digamos, una casa muy, muy amistosa. Es como encontrar una casa amoblada con todos los lujos. Mientras que en los vacunados va a encontrar a alguien que los va a estar esperando con el papá de la casa. Cuando meten los ladrones, va a estar esperándolos con garrote para evitar que se metan a la casa. Exactamente, muy buen ejemplo. El no estar vacunado es un escenario comodísimo, súper cómodo para el virus, para replicarse, para multiplicarse, para generar enfermedad y para adaptarse a esos sistemas inmunológicos, es decir, a esas defensas que tenemos, y decir, ay, yo ya empecé a reconocer qué tipo de células de defensa desarrolla la persona. Entonces, como ya sé qué tipo de células de defensa, si yo cambio mi cara,
un poquitico, o si me cambio la vestimenta un poquitico, pues ya después ya no me va a reconocer y voy a ser alguien nuevo, entonces probablemente yo pueda salir a afectar pues, o volver a hacer lo que quería hacer en ese escenario. Es decir, es mucho más fácil para que el virus empiece a reconocer con facilidad cómo son los sistemas inmunológicos y cómo evadirlo. Por eso yo decía que son seres muy inteligentes. Ellos tienen esa capacidad, es que es una cosa espectacular ellos cómo identifican eso y cómo cambian para sobrevivir y para seguir entonces generando enfermedades en otros escenarios y hasta en la misma persona. Bueno, entonces con esto nos queda, digamos, también nos queda claro en este punto que pues hay que ser más inteligentes que el virus en este momento. Ellos son inteligentes, pero nos toca ser más inteligentes que ellos. Porque entonces, de lo contrario, sin inteligencia no los vamos, no vamos a poder entonces enfrentarlos de una manera adecuada. Doctor, en un pasado, digamos, bueno, o se habla, siempre se habló de un principio de inmunidad de rebaño y hablaba la Organización Mundial de la Salud, hablaban las autoridades aquí de salud, los ministros de defensa, como el colombiano, hablaban acerca de una inmunidad de rebaño del 70%, que cuando alcancemos la inmunidad de rebaño, entonces, bueno, ya eventualmente podemos volver a una nueva normalidad. Hoy, pues estamos cada vez más cerca de esa cifra. Podemos alcanzarla inclusive. Pero sin embargo, ya con la variante Delta pareciera que ya no se habla de inmunidad de rebaño, que ya estamos hablando de mucho más de eso. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchas personas que están diciendo que no, yo no me vacuno porque estoy esperando la inmunidad de rebaño. O sea, estoy esperando que todo el mundo haga su trabajo para que me protejan a mí. Esa es una perspectiva adecuada, saludable. Esa es una línea de pensamiento responsable para que muchas personas hoy efectivamente la tienen. Esa es una manera de pensar muy cómoda, pero que termina afectando a sí mismo y a los demás. Porque si espera que los otros se vacunen, pues esa persona sigue en riesgo de enfermarse gravemente y morir, o llegar a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, es como la del vivo bobo, si me permite decirla, la palabra, porque es como que, bueno, yo espero que el otro se vacune pensando que nunca le va a llegar el virus. Pero es que nosotros no sabemos dónde está el virus y cuándo nos llegue a nosotros. Entonces, eso es lo primero que quiero dejar ahí claro. Entonces, no tiene sentido. Segundo, la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva, se dijo que se llegaba a ella en un 70%. ¿Por qué? Porque eso se calcula o se toma a través de la capacidad de transmisión del virus. Nosotros hablábamos que el SARS-CoV-2 tenía una capacidad de transmitir de 3.2. ¿Eso qué quiere decir? Más o menos que cada persona puede transmitirle el virus a 2 o 3 personas, más o menos, por decirlo de esa manera, como para llegarlo a comprender desde cualquier persona. Pero ahora al ver la variante Delta, esa capacidad de transmitirse el virus más fácilmente, que se triplicó y cuadruplicó aproximadamente, pues entonces nos lleva a la necesidad de subir el porcentaje de personas vacunadas e inmunizadas para poder entonces tener un cubrimiento verdadero y así poder nosotros estar tranquilos. Eso es como desde lo técnico. Sí, sin embargo, desde mi perspectiva, a mí me gusta decir las cosas así, a veces no les gusta a muchas personas escucharlo, pero es mejor. Yo creo que esa inmunidad del 70% lo hicieron más como medida para, digamos, controlar un poco el tema de la venta, compra y venta de las vacunas. Para poder llegar a más personas, a más países y controlar un poco el mercado en esa perspectiva, porque al final los técnicos sabíamos que íbamos a tener que vacunar a todo el mundo y que era lo mejor. Lo otro también es que los estudios de estas vacunas no incluyeron la población de niños y adolescentes, y si nos vamos
al mundo, aproximadamente entre el 12 y el 15% por lo menos de la población son niños y adolescentes. Entonces, si decíamos que teníamos que inmunizar el 90% o el 95% o hasta el 80% y los estudios no incluyeron niños, nunca íbamos a llegar a esa meta. Entonces, mira que hay de fondo varias cosas como todo político, económico, de orden social también. Y por último, dejan lo estrictamente técnico o diría yo, hasta nos utilizan muchas veces para dar el mensaje como mejor vaya y esa es la situación. Entonces, pues ahora ya hemos visto que en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, por la aparición de la variante Delta, ya están en el momento en decir, vamos a tener que vacunar a adolescentes y niños. Bueno, precisamente para poder llegar al 90%. Sí, para allá va mi siguiente pregunta. La vacunación de niños y adolescentes. Bueno, sabemos que los laboratorios están pues trabajando fuertemente en eso. Según entiendo, algunos laboratorios ya están pidiendo a sus autoridades regulatorias, llámese, pues, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos, que es como el equivalente del INVIMA aquí en Colombia y en cada uno de los países, autorización para vacunar a menores de edad e inclusive a niños. Y seguramente el día de mañana, pues vacunar a menores de 12 años y solamente de 6 años, aquí, pues, aquí usando un poco, digamos, de mi imaginación deductiva. Y seguramente cuando llegue ese momento van a venir muchas dudas también. No, yo no voy a dejar vacunar a mi hijo con este tema. O sea, van a ir dudas en el mundo. Aquí, con toda seguridad, se van a venir. Si se han tenido inquietudes y dudas frente al tema de los adultos, pues entonces frente al tema de los niños, ¿qué nos puede decir al respecto, doctor? Sí, y no solamente es esa preocupación, sino desde lo ético, ¿no? Porque siempre incluir en los estudios niños tiene unas implicaciones éticas muy grandes. Entonces, ¿qué podemos decir ahora de eso? Primero, que esta mutación de este virus y más que todo la Delta ha ido afectando a población menor, de menor edad y hasta niños, y no solamente a contagiarlo y a desarrollar enfermedad, sino tener complicaciones graves. En Estados Unidos vimos muchísimos ejemplos de eso, muchos niños que fallecieron también, adolescentes y niños que tuvieron enfermedad grave. Y eso obligó entonces a pensar en la necesidad de vacunar a esta población. De hecho, si vemos Sinovac, Moderna, Pfizer, hacia septiembre, octubre van terminando los estudios en fase 2, fase 3 en vacunación en niños. Es decir, que nosotros hasta septiembre, octubre ya vamos a empezar a ver que están autorizando probablemente la vacunación en niños de 3 a 12 años, que son más o menos los rangos de edad en que están incluidos dentro de los estudios. Lo que se ha visto en los primeros reportes de estos estudios es que no van a tener inconvenientes vacunar a los niños, de hecho con la misma cantidad de la vacuna. Lo que sí están viendo es que de pronto no van a necesitar las mismas dosis, están pensando en una dosis inicial y apenas están empezando a estudiar si requiere una segunda dosis porque los niños desarrollan más fácilmente anticuerpos e inmunidad. Entonces quizás los niños puedan tener una menor cantidad de dosis o un mayor número de anticuerpos con una sola dosis durante un tiempo más largo y eso puede disminuir la cantidad de dosis a entregar. Ahora bien, los niños son potenciales transmisores de la enfermedad, potenciales. Los niños son una cosa hermosa, espectacular, si me permite la palabra cosa. Que no lo son seres humanos igual, pero digamos la expresión coloquial. Un niño en una casa, el abuelo lo coge, le da un abrazo, un beso, la mamá, el papá, el niño no tiene esa, digamos, conciencia, digamos, niños de 4 o 5 años permanente de lavarse las manos, de no tocarse la cara, es decir, son
personas que son potenciales transmisores. Entonces, el poder nosotros de una u otra manera, en la medida en que los estudios demuestren de que no tiene afecciones, o sea, que son seguros y eficaces el uso de las vacunas, pues yo creería que es necesario empezar a vacunar a esa población. De hecho, si nosotros vemos, a nosotros nos vacunan desde niños. Desde niños nos empiezan a vacunar, entonces no veo por qué ponerle mito a una vacunación ahora si los estudios muestran que son seguros y eficaces. Si de hecho eso es lo que ha permitido durante la historia evitar que se desarrollen enfermedades graves y prolongar la vida de muchos niños al evitar que se enfermen y valga la redundancia, de enfermedades complejas. Entonces, no hay que pensar ahora de que eso va a ser malo, sino por el contrario, si los estudios muestran que son eficaces y seguros, pues vamos a vacunarlos. Bueno, a muchas personas hoy en día todavía les da miedo vacunarse por las posibles reacciones, por ejemplo, adversas, por efectos secundarios que a largo plazo pueda producir, porque mucho se dice de que a largo plazo esto puede ocasionar aquello, esto puede ocasionar esto otro. Por ejemplo, que puede ocasionar en mujeres esterilidad. Eso es algo que se movió mucho en las cadenas de WhatsApp y todo ese tema. Entonces, pues, en mujeres jóvenes se movió mucho esa inquietud. Simplemente lo pongo esto a manera de ejemplo y lo que en adelante eso podría ocasionar. Después de 8 meses de haberse iniciado, doctor, la vacunación en el mundo, bueno, 8, seguramente 9 meses, se ha confirmado que las vacunas contra el COVID se asocian con alguna enfermedad o algún efecto secundario que sea grave. Bueno, como todo lo nuevo, es muy difícil asegurar de manera inmediata que cause o no cause algo. Entonces, cuando empezaron a salir esas cadenas de WhatsApp, pues ¿con qué fundamento uno puede pensar si apenas las estaban aplicando de que en un futuro iba a pasar eso? O sea, nadie podía demostrarlo, es decir... Una bola de cristal, me imagino. Exactamente, eso era una idea que salía de la imaginación de cualquier persona, no podría ser sustentada, porque ¿cómo lo podemos sustentar frente a eso? O sea, no lo sabemos, pero también es importante tener en cuenta que como cualquier medicamento o como cualquier tecnología en salud, sea vacuna, medicamento o cualquiera de estas sustancias que le ingresemos al cuerpo, puede generar un efecto en cualquier persona. Ahí ya cabe, digamos, si usted está de buenas o está de malas, si hizo una reacción alérgica o no a esto. Es como el que hace una reacción alérgica al camarón, por ejemplo. Pues mucha gente come camarón y no le pasa nada, pero hay uno que otro que come camarón y puede llegar hasta morirse. Entonces, eso es igual con los medicamentos. Y hubo casos, claro está, de gente que tuvo reacción frente a las vacunas, pero son particulares. Y esto puede pasar no solo con esta vacuna, sino con cualquier vacuna. Vuelvo y lo repito, eso puede ser hasta con el acetaminofén. Hay mucha gente, por ejemplo, que es alérgica al ibuprofeno, al naproxeno, al diclofenaco, que son medicamentos que se utilizan mucho, los llamados AINES. Mucha gente es alérgica a los AINES y eso depende ya de la particularidad de cada organismo. Ahora bien, frente a los efectos secundarios que pueda generarse hacia un futuro, hasta ahora, en los 8 meses que llevamos del inicio de vacunación, pues no se han reportado efectos graves como tal, como para decir y poner en una balanza el riesgo-beneficio. Entonces, nosotros podemos hacer reacciones a cualquier alimento, a cualquier sustancia, a cualquier medicamento o en este caso a cualquier vacuna, no necesariamente solo la del COVID-19 ahora. Eso ya depende de cada organismo. Y los casos en los que se ha reportado estos efectos o eventos adversos son, digamos, pocos comparados con el beneficio de vacunar masivamente a la población. Es decir, son casi que particulares de algunas personas.
Y quienes han tenido eventos adversos graves se ha visto que han sido asociados también a que tienen comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen otras enfermedades de base o que también han tenido hábitos de vida como el tabaquismo y demás, que pueden generar un mayor riesgo a tener efectos adversos en la administración de estas vacunas. Pero la cantidad de personas dentro de todas las millones que se han vacunado en el mundo son muy pocas comparadas con esas que no han tenido ningún efecto. Entonces, eso por un lado. Segundo, diría yo que hay que esperar también hacia adelante qué va a pasar con este virus. ¿Por qué? Porque si nos vacunamos todos, o la mayoría, pues ya probablemente podamos entonces ahí sí ver si realmente de fondo hay unos efectos secundarios grandes o en cantidades grandes o en muchas personas. Pero si ustedes me preguntan a mí personalmente, ya después de 8 meses de haber vacunado tanta gente en tantas partes del mundo, ya hace rato se hubiese visto qué efectos hubiese generado. De hecho, no se estaría pensando en una tercera dosis en varias de las vacunas como Pfizer o Sinovac, porque ya hubiéramos visto que sus efectos son graves y ya ninguna de las entidades regulatorias permitiría volver a utilizar esas vacunas. Entonces yo creo que es más, son mitos que se generan como con cualquier cosa desconocida, que una realidad que ya hemos visto durante este tiempo que no tiene como un sustento o una base para pensar en no vacunarnos por posibles efectos de este tipo. Doctor Ryan, ¿qué actividades puedo realizar si ya estoy vacunado y cuáles debo evitar? ¿Qué actividades puedo realizar? Pues yo creería que ya podemos empezar a tener una reactivación de nuestra vida, siempre y cuando, mientras no esté vacunada la mayoría de la población, mantener las medidas de bioseguridad, el uso de tapabocas, el distanciamiento y de una u otra manera el lavado de manos permanente para evitar pues la transmisión de esta manera. Hay cosas que yo digo, por ejemplo, y más que todo en el valle, les gusta mucho la fiesta y el estar de fiesta relaja las medidas de bioseguridad. Entonces yo no estoy diciendo no vaya, porque pues es muy difícil. Además estamos en un mundo libre, pues estamos en un mundo libre y no puedo decirle no vaya a hacer una reunión en su casa con sus familiares, con sus primos y esto, pero digamos el uso del alcohol en exceso evita o disminuye el cuidado. Es decir, ya se quitan el tapabocas. Entonces, ese tipo de medidas hay que, si usted quiere hacerlo, hágalo con responsabilidad, con un distanciamiento, ¿sí? Es decir, podemos hacer actividades, pero manteniendo las medidas de bioseguridad. Es mi llamado, porque es que yo también pienso en el tema de la salud mental y emocional. Y una cosa es, bueno, listo, podemos nosotros evitar que gente se contagie, pero después vamos a tener tantos deprimidos, ansiosos y las tasas de suicidio, las tasas de pronto enfermedades mentales van a aumentar y esto tampoco le sirve para una sociedad. Entonces hay que ser muy cuidadosos con este tipo de recomendaciones y como lo decía Paracelsus, un médico, filósofo muy conocido, que decía, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Entonces, ni muy para allá, ni muy para acá. En tratar de estar en un equilibrio, recordando siempre las medidas de bioseguridad, el uso adecuado del tapabocas y el distanciamiento social. Bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones que usted nos podría dar, por ejemplo, para desinfectar espacios públicos, llamémoslo así, digamos, lo llamo espacios públicos, como por ejemplo, sedes de congregación religiosa? ¿Cómo desinfectar esos espacios? ¿Cómo comportarse dentro de una sede donde se están congregando un grupo de personas? Usted sabe que esto también es algo, eso forma parte muy importante de la esencia misma
de muchas personas en el mundo entero, incluyendo, por supuesto, aquellos países que nos están viendo. Sí, de hecho me parece muy importante que me haga esta pregunta, doctor. Lo primero es, si usted se siente débil, decaído o de pronto con algún síntoma, pues mi Diosito no lo va a señalar o no lo va a ver mal con que usted se quede en la casa ese fin de semana. Eso es lo primero. Yo sé que la congregación y los cultos y las misas, según la religión que tenga cada uno, es fundamental para nosotros, pero en este momento, si podemos evitar cuando nos sintamos de esta manera con algún síntoma o con debilidad, si no sea mucho, pues quedarnos en la casa es lo mejor. Eso es lo primero. Pensando en usted como persona y pensando en el resto de sus hermanos encima de esta tierra. Eso es uno. Dos, que si vamos a congregarnos o vamos a estar en estos espacios, pues utilicemos las medidas de bioseguridad, el uso de tapabocas, más aún cuando se hacen cantos, ¿sí? Porque pues es de esta manera en que se liberan las partículas de saliva y así puede llegar mucho más fácil a otras personas en caso de estar asintomático. Entonces, en el tiempo en el que estén allá, en estos recintos, pues usar permanentemente el tapabocas y de manera adecuada. Tercero, que ojalá se puedan colocar los asientos con un distanciamiento apropiado y con un aforo apropiado. Es decir, si esta semana vinieron unos y de pronto si son 100, un ejemplo, y el aforo máximo son 35, colocando los asientos en las distancias, pues entonces esta semana van estos 35, la otra semana van los otros 35 y así sucesivamente, y vamos haciéndolo de manera equitativa, o en este caso diría yo más bien igualitaria, pues que todos puedan tener el acceso y entendiendo esta parte. Yo diría que hay que liberarnos de una otra manera de fanatismos en estos momentos, en términos de que no es necesario ir todo el tiempo porque todos queremos, digamos, ir a estos espacios y es importante que se puedan llegar a esos acuerdos sociales, ¿sí? Porque creería yo que si amamos al prójimo, tenemos que pensar en él también y desligarnos un poco de lo nuestro, de lo individual. Y ese es el mensaje que creería yo que los que creemos en Dios o en algún Dios, pues debemos de empezar a transmitir con nuestro cuidado individual y asimismo aportar para lo colectivo. Tercero o cuarto, ya se me escapó, no sé en cuál íbamos. Cuarto. Ojalá llevar el alcohol, cada uno individual y rociarnos el alcohol, de saludarnos de puñito, evitar, digamos, el contacto físico permanente. Yo sé que es muy difícil porque es que hasta a uno le cuesta. Es que como uno no le da un beso, un abrazo a un papá, a un hermano, a un amigo muy querido. Es que es duro, es difícil, pero ojalá podamos evitarlo la mayor cantidad de tiempo. En cuanto a la limpieza, yo diría que se me falta otro, es ojalá no tener largos periodos. Si podemos nosotros disminuir el tiempo del culto, no sé, a menor cantidad de tiempo según lo posible. No quiero entrar como en detalles porque cada uno tendrá sus tiempos y demás, pero ojalá disminuirlos. Y eso también a veces hasta permitiría que en un mismo día puedan ir más personas. Lo otro es en las entradas y salidas, pues no quedarnos charlando. Si vamos a ir a la misa, al culto, pues vamos específicamente a eso, no quedarnos en la puerta, afuera, hablando, charlando el uno con el otro y el otro y el otro. Es decir, evitar también este tipo de cosas durante tiempos prolongados. Saludémonos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué hay de nuevo? ¿Necesitas algo? Y listo, sigamos. Pero si nos quedamos mucho tiempo, eso nos aumenta el riesgo también. Y si, digamos, lo van a hacer en periodos de 2 o 3 grupos el mismo día, pues
entre una entrada y salida de un grupo que haya un lapso de tiempo para que no se vayan a encontrar. Y con respecto a la limpieza, pues en ese lapso de tiempo, ojalá hacer una desinfección apropiada del escenario, las sillas, los asientos, y ojalá que este espacio sea bien ventilado. ¿Sí? Poder tener, si pueden, ventiladores que puedan, si no es un espacio donde tenga muchas puertas o ventanas, pues tener ventiladores que permitan circular el aire un poco más. Esas son como las recomendaciones que podría ayudarles alrededor de esto. Bueno, nos queda muy, muy claro. Si yo tuve COVID y me recuperé, ¿es necesario vacunarme? Sí, señor. Yo les cuento que a mí me ha dado 2 veces y ya tengo las 2 dosis de la vacuna Pfizer. ¿Por qué? Porque es que a pesar de que el desarrollar la enfermedad da las defensas más fuertes, se ha demostrado que aproximadamente estas defensas duran unos 3 meses. Es decir, que después del tercer mes prácticamente quedamos como si nunca nos hubiera dado COVID y expuestos a que nos den nuevamente. De hecho, la vacunación nos va a cuidar un tiempo más prolongado. Es decir, que a usted le pudo haber dado 5 veces que hay que vacunarse de todas maneras. Eso no me exime de vacunar. Perfecto, perfecto. Claro, a todos aquellos que se han vacunado, que han tenido COVID, que aquí hay varios que me están viendo que pues han tenido este virus, pues a vacunarse en el tiempo en el cual, pues obviamente, de acuerdo a su médico, pues así se lo indique. Y si estoy previamente en esto, si estoy infectado con COVID o tuve COVID, ¿cuánto tiempo debo esperar para vacunarme? Los mismos 3 meses aproximadamente. Eso es lo que nosotros tenemos de evidencia, hasta 3 meses después del momento de ya recuperarse. O sea, si está con la infección en el momento, se recupera y luego de la recuperación se cuentan aproximadamente 3 meses y después de ahí ya se puede vacunar. Bueno, yo creo que aquí hemos tenido claridad sobre muchos temas concernientes, todo esto, por supuesto, a lo que estamos viviendo en este momento, nuevamente, con respecto pues a esta pandemia o a esta sindemia, que sin duda alguna pues creo que estamos viviendo y estamos experimentando. Bueno, y aquí pues creo que hay muchas conclusiones a las cuales podemos llegar, pero aquí algo muy importante es la responsabilidad que tenemos, no solamente de cuidarnos nosotros, sino de cuidar a nuestro prójimo. Y aquí tiene que ver con algo fundamental que nosotros hemos aprendido por parte de Jesús mismo, y es pues el amar al prójimo. Ciertamente se trata de mí mismo, se trata de por amor al prójimo, y por eso estamos nosotros todavía continuando aquí con nuestra campaña. No olvidemos que en el hashtag me vacuno y te protejo, no solamente tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con el prójimo. Y algo fundamental aquí, pues doctor, es que pues es un acto de responsabilidad personal, pero es una batalla colectiva, la cual todos tenemos que librar. Doctor Ryan nos está acompañando aquí desde Beirut, ahí en el Líbano, para allá al otro lado del mundo. Muchas gracias de verdad por dispensarnos este tiempo, por ilustrarnos, por ser claro con nosotros y por cierto, pues por hablarnos pues en español. Quiero decir, por hablarnos en términos que todos podamos entender un tema que sabemos que es complejo, que es difícil, pero que nos ha quedado pues claramente ilustrado a través de las múltiples preguntas e inquietudes que aquí le hemos manifestado. Nuevamente, muchas gracias, doctor Ryan. No, muchas gracias a ustedes y me pasé este mate, de pronto me vieron la entrevista, tomándomelo, compartiéndolo con ustedes, para mí fue muy agradable y siempre que sea necesario estamos en disposición. Muchas gracias y un saludo a todos tus seguidores, lo que necesiten con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, doctor Ryan. Bueno, muy posiblemente lo volveremos a consultar. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este día, en este especial, que es tan necesario para todos. Qué importante es documentarnos y documentarnos de la manera más adecuada. Espero haber recogido, pues, si no todas las inquietudes, pues la inmensa mayoría de las inquietudes que nos han venido formulando frente a este tema en esta etapa de esta ahora sindemia.
Que tengan un feliz día para todos. Que Dios los bendiga.